Hola, ¿cómo les va? Soy Jorge Blanche. ¿Se acuerda? Sí, claro. Allí estuvimos este viernes próximo. Arrancamos la temporada 2019 con música en vivo, el humor de Lito Carmona, María Acuña, la compañía Nazareno Flores, todo el equipo allí estuvimos. Estamos para usted este viernes, no se olvide. Arrancamos la temporada 2019 aquí por Telecable Color Rincón, 21 horas. Lo espero. Hola, ¿cómo les va? Soy Jorge Blanche. ¿Se acuerda? Sí, claro. Allí estuvimos este viernes próximo. Arrancamos la temporada 2019 con música en vivo, el humor de Lito Carmona, María Acuña, la compañía Nazareno Flores, todo el equipo allí estuvimos. Estamos para usted este viernes, no se olvide. Arrancamos la temporada 2019 aquí por Telecable Color Rincón, 21 horas. Lo espero. Hola, ¿cómo les va? Soy Jorge Blanche. ¿Se acuerda? Sí, claro. Allí estuvimos este viernes próximo. Arrancamos la temporada 2019 con música en vivo, el humor de Lito Carmona, María Acuña, la compañía Nazareno Flores, todo el equipo allí estuvimos. Estamos para usted este viernes, no se olvide. Arrancamos la temporada 2019 aquí por Telecable Color Rincón, 21 horas. Lo espero. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Un programa especial hoy de políticas públicas junto con El Despertador, después de lo que ha sido esta semana tan especial para nuestro canal, para la zona, a partir de los debates que se han realizado, que han participado el canal junto con las radios de aquí, la ribereña, también la de Santa Rosa y la de Helvecia. Y hoy junto a Jorge Ramírez, muchas gracias por venir. Yo también tengo que saludar a Oscar Rosas, a Héctor Ruiz, conductor del programa Domingo Monumental por la FM Sol, Miguel Sello, director de noticias del ET10, amigos, que hoy estamos convocando para charlar de política y sobre todo con este nuevo escenario
nacional que se está dando, analizar también la provincia, analizar algunas cuestiones que tienen que ver con la economía. Me parece importante, Jorge, de poder plantearlo a través de este programa especial que vamos a plantear el día de hoy. Sí, la idea es un poco hablar sobre lo que ocurrió en estos días, ¿no? Creo que un hecho histórico sobre la costa santafesina, el haber dado la posibilidad a cada uno de los candidatos que debatan sus ideas, me parece que es un hecho trascendente. Insisto, creo que hemos hecho historia con la transmisión en simultáneo, junto con otros medios, donde, bueno, la posibilidad la tuvo el vecino, me parece, ¿no? A través de redes sociales, a través de radio, a través de Tplay, en este caso de Facebook, y el canal local que permitió, ¿no? Poder tener a cada uno de los candidatos de la costa, Arroyo Leyes, Santa Rosa de Calchines, San José del Rincón. Y bueno, me parece que eso es un hecho importante, ¿no? Una madurez política, además se firmó un convenio donde estaban planteadas las preguntas. Bueno, y creo que todo se realizó con normalidad y bueno, uno muy satisfecho. Creo que el trabajo en equipo ha sido importante. Mucha madurez. Mucha madurez. De parte de los candidatos y también los chicos estar a la altura de las circunstancias. Me refiero a quienes están detrás de cámara, los controles, que nos ha exigido, ¿no? Como canal, como medio, poder ofrecer todas las posibilidades y las comodidades para que se dé de la mejor manera. Bueno, sí, realmente me siento muy conforme, hemos trabajado, hemos coordinado esto y bueno, hoy vamos a plantear entonces un programa en conjunto y vamos a comenzar con Héctor Ruiz. Héctor Ruiz, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Héctor? Bueno, yo espero sinceramente que el trabajo que ustedes hayan hecho se haya sintetizado en el motivo de la convocatoria, en un debate. Porque objetivamente lo que vimos traducido en expectativa de debate, por lo menos para los gobernadores de la provincia, estuvo muy lejos de ser un debate. Y yo creo que, en todo caso, la sociedad necesita de ese debate político porque la desaparición de los partidos, la postergación, en todo caso, de las opiniones políticas o ideológicas de los partidos, está dejando al desnudo una precariedad de la democracia, digamos. Yo creo que esa es la síntesis más concreta que uno puede hacer. Por lo tanto, el aporte que los medios hagan en el sentido de decir, a ver, quién es blanco, quién es negro, quién es gris, quién es colorado, quién es azul, bueno, que la gente lo vea, que lo pueda ver, digo. Por lo menos me parece que eso es importante, se ¿no? vio la falta de coherencia, sectores que saltan de un espacio a otro, no hay una trayectoria, no hay la conformación de los partidos tradicionales. ¿Vos cómo lo ves, Miguel? Bueno, yo coincido mucho con lo que dice el Flaco, con lo que dice Héctor, porque yo nací periodísticamente con la democracia. Y no sé si recordás, ustedes también, era un pecado mortal que cualquier partido político, cuando existían, no presentara su plataforma. Vos tenías que tener una plataforma para vos decidir, después puntear qué es lo que se hacía o qué es lo que se traicionaba de ese contrato. Hoy ya no existe eso. Y nosotros también tenemos que hacernos una autocrítica, los periodistas y los medios de comunicación, dejamos de opinar, pero también de interpelar al otro. Y se nos van escapando los candidatos, sobre todo los que tienen mayores posibilidades de gobernarnos, sin decir una palabra. Sin decir una palabra y sin decirnos qué van a hacer, qué alternativas proponen para aquellos que se están dirigiendo, que es nada más ni nada menos que el ciudadano. Hoy la política me parece que se cuestiona, es cuestionada, ¿no? En función de lo que recién decía Héctor, pero también me parece que hacia adentro de los medios hay una discusión, ¿no? Nosotros como periodistas también, ¿qué posicionamientos tenemos frente, ¿no? a ciertas situaciones que tenemos que interpelar y cuánta libertad tenemos para hacerlo? Me parece que esa es también una pregunta que tenemos que hacernos a la hora de preguntar. Yo creo también que hoy se ha transformado mucho esto en el marketing político, valen más las personas que lo que vos decías, la plataforma, la historia, porque todos estos saltos que se han dado, que de un espacio a otro y que no responden a una tradición, porque antes estaba mucho más definido, había un partido radical, un partido
peronista, había la izquierda tradicional, había otros sectores progresistas, y hoy se desdibujó todo el escenario, y me parece que también tiene que ver con la falta, creo que también de madurez de la sociedad, porque esto también se ha permitido, hemos dejado permitir que esto suceda. Hay un avance, yo coincido con los planteos anteriores, es decir, el tema de la falta de referencias políticas fundamentalmente. La sociedad no está discutiendo a la hora de elegir política, está discutiendo candidatos, está discutiendo una referencia que pasa por cuestiones que realmente no deberían ser las que nos interesen, porque si discutimos política tenemos que empezar a hablar de cuáles son las dificultades, los problemas que tiene la gente y cómo vamos a solucionarlo. Y ahí creo que se tiene que dar el contrapunto de la pelea, y vos hacías referencia a la democracia y a la apertura que se dio desde el 83. Yo creo que en toda esa, somos parte de esa generación, en toda esa década existía lo que vos decís, los partidos políticos con plataformas electorales claramente definidas, que encorsetaban al dirigente, que no les permitía salirse tanto de ese esquema. Y había sectores bien diferenciados, es decir, la derecha también, la UCD en el momento, es decir, tenía su brazo político, su expresión partidaria. Hoy medio como que vemos radicales de un lado, del otro, muchos que se dicen peronistas de un lado y del otro, y empieza la discusión, ¿no? ¿Qué es cada uno? Si realmente hacen honor a la pertenencia, si tiene que ver con esa cuestión histórica, con ese legado histórico. Algunos hablan de doctrina. Es decir, yo creo que estamos lejos de eso. E inclusive la política fue desplazada, y a nivel no dirigencial, a nivel de base, a nivel de militancia también, aparece en la década del 90 para acá la figura del puntero político. El intermediario, el gestor, el que tiene la relación con el funcionario, el que yo tengo para darte si vos me das algo a cambio. Y se dejó de discutir política en las instituciones también. Antes se militaba, se trabajaba a partir del compromiso social, el compromiso político. No éramos rentados, porque nosotros pertenecíamos a una generación que militábamos en la condición de estudiantes, y bueno, íbamos a los barrios, trabajábamos, expresábamos nuestras ideas, pero después se transformó también en esto, ¿no? Comercialmente rentable para algunos que militan o que no militan, trabajan de la política o viven de la política, y creo que se divirtió también el sentido verdadero de la herramienta política a la hora de transformar una realidad. Sí, yo creo que hay una situación hoy de la peor etapa de la institucionalidad desde 1983 al presente. Este es el peor momento institucional de la Argentina. Y sobre todo también hay una falsa grieta, digamos. Hay un planteo respecto de una división que no permite espacios para nadie, que no esté de un lado o del otro. Y en todo caso, si lo que ha pasado esta semana, digamos, aquellos sectores o aquellos dirigentes políticos que hipotéticamente estaban en una tercera posición, terminaron arrinconándose o en una o en otra. Y por lo tanto la sociedad se encuentra en una dificultad muy seria. En lugar de elegir, tiene que optar. Yo en ese sentido rescato institucionalmente a la provincia de Santa Fe, porque por lo menos tenemos 3 opciones para elegir. Uno identificado con cada uno de los espacios de la grieta, y una tercera posición que viene siendo gobierno desde hace 12 años a la fecha, ¿no es cierto? En donde uno puede tener sus puntos de discrepancia respecto del tema de la inseguridad, pero en muchos de los otros aspectos que han tenido con la puesta en práctica de la política pública, yo creo que el gobierno de la provincia ha sido un gobierno exitoso. No veo grandes dificultades desde el punto de vista de la presencia en salud, de la presencia en educación y en otros aspectos de infraestructura que me parece que se han cumplido. El tema de la inseguridad es un problema que a mi criterio nace con la inequidad. Y la inequidad en la Argentina lo refleja la Universidad Católica desde el momento en que dice, mira, el 56% de jóvenes y de niños en la Argentina es pobre, y eso en la medida en que vos no lo cambies, no hay aparato represivo que lo pueda soportar, digamos, o tenés que armar un aparato represivo fenomenal, cuando en realidad la cuestión es resolver esa inequidad. Y la inequidad también está planteada sobre todo con los viejos,
desde el momento en que los jubilados nacionales no son pobres, son pobrísimos. Sí, digo, con este panorama y sin un enfoque encarado para resolver esa cuestión, cualquier idea de resolver el problema de la inseguridad no tiene sentido. A mí me parece que en parte cuando compartís esto, que lo comparto plenamente, ¿no? Creo que de alguna manera el debate de los candidatos refleja eso, ¿no? Absolutamente hay una cuestión de estar frente a un electorado que quiere escuchar, ¿no? Y los candidatos se preparan para eso en vez de debatir ideas, en vez de debatir proyectos de provincia, de ciudad, de nación. Y se preparan porque hay un actor muy poderoso, muy preponderante en la escena, ¿no? Que son los medios de comunicación, ¿no? Y los medios de comunicación hoy, por eso decía yo, frente a los medios de comunicación, el rol del periodista y las posibilidades que nosotros tenemos de interpelar a los candidatos para que al menos se jueguen, digamos, en diferenciarse en matices. Digo, hoy lo escuchaba, por ejemplo, a Leandro Busato, hablabas de seguridad. Leandro Busato daba algunos datos estadísticos que me parecen interesantes frente a lo que vos decís, que el 56% de los chicos, de los jóvenes argentinos hoy es pobre. Frente a eso, en la provincia de Santa Fe, hace 10 años atrás, había 16.000 policías. Hoy hay 10.000 policías más. Hace 10 años atrás se gastaba 12 pesos, 6 pesos por cada 100 pesos del presupuesto. Hoy se gasta el doble, digo, más allá de la inflación. Evidentemente, la cantidad de policías y el presupuesto no varía, no hace mella frente a una realidad que realmente es tremenda, ¿no? Cuando vemos que también, inclusive jefes de la policía, que son parte de esa policía que viene construyéndose en Santa Fe hace 10 años, son parte del problema y no de la solución. Digo, los datos estadísticos también de alguna manera nos dan una realidad y frente a eso, ¿cuál es la propuesta de los políticos? ¿Cuáles son los matices que tenemos los ciudadanos de a pie de decir, frente a lo que dice Perotti, frente a lo que dice Lifchitz, frente a lo que dice Corral, la opción que a mí me va a permitir vivir un poco más seguro en Santa Fe? Yo creo que lo que decía Héctor, que es muy bueno lo que pasa en Santa Fe, ¿no es cierto?, la institucionalidad, que somos parte también los santafesinos de ponerle límites a nuestros gobernantes. Después podemos discutir el tema de una reelección. Pero yo creo que lo que se le achaca al Frente Progresista no es que no soluciona el tema de seguridad, porque evidentemente el tema de la seguridad tiene como base un gravísimo problema social que cada vez se agrava más, y si vos das estos números, que no tengo por qué dudarlo, es porque la solución no es doblar el presupuesto ni doblar los efectivos, porque el problema lo vas a seguir teniendo, porque también se dobla o se aumenta considerablemente la cantidad de excluidos. Lo que yo digo es que lo ha subestimado. Como el gobierno nacional subestimó la inflación, el socialismo o el Frente Progresista ha subestimado el tema de la inseguridad. Tenemos un ministro de Seguridad que habla de otra cosa, habla de otra realidad. Entonces, creo que más allá de los aciertos que ha tenido este gobierno, y sobre todo este último, de Lifchitz, queda temas muy graves que no lo ha sabido abordar, o lo ha subestimado, o lo ha le ha dado menos importancia de la que tiene, y la gente, vos ves que lo primero que te está reclamando, más allá del problema económico, es la inseguridad que reina. Yo insisto, creo que son dos caras de una misma moneda, ¿no? La pobreza y la inseguridad son dos caras de una misma moneda que hay que atacar con políticas públicas, y ahí son, digo, los candidatos los que deben decir esto se resuelve de esta o esta manera, ¿no? Sí, yo quiero retomar algo que dijo Héctor y que tiene que ver con la institucionalidad de Santa Fe. Uno recuerda la ley de Lema, que era bochornoso. Hoy la gente quizás tampoco lo sienta el tema de las PASO, pero
porque nos convoca a toda la sociedad a dirimir una interna de los políticos o de los partidos o los espacios políticos. Creo que también, no sé, también hay que entrar en el debate el sentido de las PASO, porque tiene que ver justamente cómo nos planteamos, ¿no?, la institucionalidad dentro de los partidos, porque hoy no hay estructuras partidarias, las alianzas son solamente electorales, no hay una cuestión programática, y bueno, ¿y quién termina armando lo que son los candidatos? Nosotros que intervenimos con las PASO para resolver una interna que no es nuestra, digamos, porque pero de todas maneras yo prefiero algo eso, yo prefiero eso de lo que había antes. No, la ley del lema superador. No, pero y aparte que hay una suerte de olvido que yo quiero traerlo acá, que es Jorge Obey. Jorge Obey prometió en el segundo mandato sacar la ley del lema y el presentismo para los docentes, ¿recuerdan? Y lo hizo. ¿Qué quiero significar con esto? Que cuando los políticos se ponen de acuerdo y hay una decisión, las cosas pueden transformarse para mejor. Y es lo que está faltando con la famosa grieta o la falsa grieta a nivel nacional. ¿Hace cuánto que no tenemos entre la clase dirigente acuerdos entre 5 o 6 temas? A mí me parece, Miguel, lo siguiente, digamos. Cuando el vecino plantea mi problema es la inseguridad, el dirigente político tiene que saber leer lo que le están diciendo. Claro. Y yo creo que ese es el problema, es decir, que no se lee efectivamente qué es lo que le está diciendo el vecino, ¿no es cierto? Porque sí, sufrís la inseguridad, sufrís también el tema de que pierdas el trabajo, o tenés un lugar en el barrio en donde hay un dispensario de salud en donde te podés atender, o tenés una escuela secundaria nueva. Digo, hay un conjunto de otros temas que representan atenuar el impacto de la crisis social que estamos viviendo. Sí. Dar contención. Claro, dar contención de otra manera. Que yo creo que en ese sentido se trabajó, y bien, con el Plan Abre se trabajó también de una muy buena manera, y eso, por otro lado, dejó de lado la posibilidad del clientelismo en política. ¿Por qué? Porque hubo una acción social integral para un determinado barrio. No fue dirigido a Juan, a Pedro, al que me da el voto, al otro de más allá, ¿no es cierto? Fue para el conjunto de la sociedad. Son aciertos. Y que si se hubiese hecho coordinadamente con nación y provincia, dejando la politiquería de lado, tendríamos otra situación mucho mejor. Claro. Por eso no hablo de favorecer a uno para criticar al otro. Digo que los políticos va a llegar un momento que dejen las elecciones para cuando vengan las elecciones y trabajen mancomunada y coordinadamente para la gente. Y esto es achacable a todos los partidos políticos. Se trabaja en lo inmediato, no hay un proyecto a largo plazo, una continuidad, tanto en la ciudad, en la provincia o en la nación. Digamos, eso también los países más maduros tienen ya planificado a 20 años, a 30 años, una línea para seguir dentro de la política. Acá el que viene modifica lo que hizo el otro y me parece que eso también no corresponde. Antes de ir al corte vamos a darle la palabra a Oscar. No, yo quería transmitir una experiencia. Estuve en Buenos Aires en una reunión muy importante de lo que es la cumbre del mutualismo nacional, donde ahí se encuentran dirigentes de todos los colores en cuanto a lo político, lo ideológico. Es más, diría que la mayoría votó este cambio que hoy es gobierno a nivel nacional. Y manifiestan su preocupación por algunos hechos puntuales, avances que se dieron desde el Congreso de la Nación, intento de gravabilidad a una de las dos patas de la economía social, el tema del mutualismo en particular. Y han mantenido reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y con los legisladores. Y hoy, ¿cuál era el tema que se discutió en la mesa? De las alternativas políticas que se presentan, qué es lo que puede pasar en función de que si gana o un sector o gana otro, qué es lo que puede ocurrir. Y fue importante el debate que se dio. Y hubo coincidencias en la dirigencia que si después del 10 de diciembre, el 11, se comienzan a discutir en el Congreso de la Nación temas como reforma laboral, reforma previsional y lo que más puso en alerta a la dirigencia, la reforma tributaria en forma impositiva, y desde dónde se va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando se toman decisiones de ese tipo, por lo general,
se favorecen a algunos y se perjudican a otros. Entonces, es decir, ¿quiénes se van a favorecer con esa reforma? Hacia dónde se apuntan, hablaban de dos conceptos, equidad e igualdad. Y cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de que decir, nos va a tocar a todos tributar. Si hoy el pensamiento del funcionario desde el área de economía, desde el área de finanzas, está pasando por, bueno, todos, aún quien menos tiene que tributar y lo cree como un criterio justo, y bueno, y ahí se generó la discusión, ¿no? Si que quien tiene que tributar es el que más gana en esta sociedad y en el mundo, y volvemos al tema de fondo de todo esto, que es el reparto de la torta, y también cómo se contribuye. Entonces, esa es la discusión que nos debemos como sociedad. Bueno, vamos a pedir al señor director, en este programa especial del Despertador junto a Políticas Públicas, el primer corte del programa, y luego seguimos analizando estos temas que me parece que son de interés de todos, y sobre todo pensando a futuro. Ya volvemos. ¿Cómo les va? Soy Jorge Blanche. ¿Se acuerda? Sí, claro. Allí estuvimos este viernes próximo. Arrancamos la temporada 2019 con música en vivo, el humor de Lito Carmona, María Acuña, la compañía Nazareno Flores, todo el equipo de allí estuvimos. Estamos para usted este viernes, no se olvide. Arrancamos la temporada 2019 aquí por Telecable Color Rincón, 21 horas. Los espero. Bueno, segundo bloque del programa, Jorge, ¿qué te parece? Es la mesa de hoy. No, discutíamos justamente el rol del periodismo y me parece que es sumamente importante, ¿no? Como actor de poder, interactuar fuera y dentro del aire, porque en off se dicen también un montón de cosas y es donde nosotros nos vamos enriqueciendo de los datos y verdaderamente lo que nos arma para poder frente a la cámara o frente al micrófono interactuar con quienes disputan el poder. Digo, en este sentido, yo veo hoy la cuestión política, los políticos más que nada, discutiendo más el poder que la política misma, digo, lo ideológico. Eso me parece que hoy está determinado, digamos, para esta época de lo político. No sé si coincida. No coincido con que hoy se discuta política, sino se discute personalismo, que es otra cosa. No, bueno, pero es lo que está diciendo él. Bueno. Es lo que estás planteando. Tal cual, porque aparte, digo, detrás, fíjate vos, juntos, hoy, o los mismos frentes, cómo se terminan armando, donde nosotros vemos, por ejemplo, que Cambiemos no está en Cambiemos, le sacaron la palabra Cambiemos y vamos juntos, y el mismo Frente Justicialista termina armando algo que es medio parecido. Recuerdo un capítulo de Los Simpsons donde uno eran exactamente iguales y decían exactamente lo mismo y la gente tenía que optar entre uno y otro. Digo, pero en este sentido, ¿qué discutimos? ¿Lo ideológico o quién se termina quedando para repartir la torta, no? Uh-huh. Y hay un tema que quiero incorporar al debate, el tema del financiamiento de la política. Hoy Miguel hablaba de cómo nacimos nosotros como generación con la apertura democrática allá por los años 80, con un rol de los medios que no es el que hoy tienen los medios. Y si hablamos de financiamiento de la política,
trascendieron muchos hechos, ¿no?, de corrupción que se dieron y ligado al tema del financiamiento de la política, lo de la obra pública, las empresas que llevan adelante esa tarea desde la década del 70 para acá, es lo que se vio, ¿no?, es decir, estando detrás de todo esto, financiando distintas alternativas a partidos políticos. El caso Odebrecht, que tiene desarrollo ya en toda Latinoamérica. Hay alguna información que surgió de intereses de contraparte, por ejemplo, cuando esta empresa toma la construcción del aeropuerto en Estados Unidos de Miami, creo. Bueno, ciertas cosas que generaron algunos roces y interferencias de nuestros espacios políticos, e inclusive intereses supranacionales. Yo veo a los medios de comunicación y al sector financiero avanzar sobre esto, inclusive sobre ese esquema de financiamiento de política que hacía, que era el tema de la obra pública. El nombramiento, la oferta y aceptación del cargo de Miguel Pichetto, que movió todo el tablero político en estas últimas horas. Y fuera de cámara, antes del inicio del programa, le comentaba de que me vino a mi memoria el hecho de que en el mes de abril Miguel Pichetto, promovido por el HBC, estuvo dando charlas en Estados Unidos con inversores y hoy lo vemos acá integrando una fórmula, un binomio presidencial. Entonces me permito dudar, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son los intereses que se mueven detrás de todo esto? Y que tiene que ver, y lo relaciono con lo que veníamos hablando y lo dejo a ustedes, es decir, del financiamiento de la política, aparece el HBC, ese es un banco, una banca internacional, es decir, bueno, y el tema de medios con las redes sociales y todo lo demás, que cambia la forma de hacer política desde los medios. A mí me parece lo siguiente, digamos, que nosotros teníamos una situación de un gobierno que venía muy golpeado, el gobierno nacional venía muy golpeado, hace el acuerdo con Pichetto, y yo no creo, sinceramente no puedo entender que la promoción de una fórmula que represente a un sector político signifique que cambie todo. Esto es absolutamente falso, en términos políticos, en términos estructurales de la vida argentina, es absolutamente falso. A ver, lo que vos planteabas... hay un efecto de entrada, hay una cuestión de intencionalidad, vos lo ves claramente, es decir, todos los medios de comunicación y los periodistas que trabajan para determinados objetivos, claro, al mismo tiempo salen todos juntos a decir que cambió el panorama político. Y objetivamente eso no es así. Acá simplemente lo que se ha hecho es un enrosque de carácter proselitista y punto. Después lo demás sigue sin cambiar absolutamente nada. El mercado bien puede en todo caso distraer algunos dólares en un determinado momento para que el dólar baje y punto. No hay otra cuestión. Es un efecto circunstancial, nada más. No hay otro motivo realmente. No hay un cambio estructural que se haya hecho, una medida que se haya tomado que justifique que haya pasado lo que pasó. Vos sabés que siguiendo un poco el hilo tuyo, a mí el señor Mercado me tiene harto. Claro. Pero me tiene harto porque las variables que antes servían para estar en riesgo, hoy parece que... No, cambia. Es decir, pero lo digo no por este gobierno en general. A mí me enseñaron que, viste, que el litro de nafta tenía que valer $1. Ya no vale más $1. Si bajaba el petróleo tenía que bajar la nafta. Si baja el dólar, la inflación tenía que bajar. No existe en este país eso. ¿Qué quiero decir? Que esa sensación en el oficialismo de que las cosas han cambiado, yo creo que no tienen que ver con la coyuntura, sino con un efecto que se puede dar a mediano y largo plazo. Y me refiero a lo siguiente. Hoy señalabas vos que se vienen sí o sí reformas muy importantes que tiene que hacer la Argentina. Quien gane las elecciones de octubre o noviembre se va a encontrar con ese panorama inevitable. Lo interesante sería que eso sea por consenso y no por espanto.
y volvemos a la clase política. Mira, yo lo voté a Kirchner en el 2003 y no me arrepiento de haberlo hecho. Si hay algo, después no voté ninguno de los dos gobiernos de Cristina, al cual califico de malísimos. Pero Kirchner nos enseñó a todos, y sobre todo a la clase dirigente, que desde la política se puede transformar. Que a vos te elijan, te da el poder como para fijar políticas públicas y enfrentarte a gente muy poderosa. Que después te haya salido mejor, más o menos, pero que te enseñó el tipo de decir, no, las cosas no se van a hacer así, las vamos a definir entre nosotros. ¿Cuánto poder tendría presidente, un gobernador, un intendente, si realmente se fijase en políticas de Estado con consenso y llevarlas a cabo? Mirá, a mí me parece clave de lo que vos planteás, que eso que yo decía, que hay un contrato social roto en la Argentina, no se termine pulverizando. Me parece que en la medida en que esos objetivos, que son objetivos, entre otros, de mercado, la reforma previsional y la reforma laboral, son también objetivos de mercado. No son, digamos, cuestiones inocentes, sino que tienen detrás una situación muy compleja de cómo lo puede llegar a resolver un país como la Argentina. Claro. Una cosa es una reforma previsional, ¿no es cierto?, que te indique cuestiones que son inevitables porque ha cambiado la expectativa de vida, una reforma laboral no que humille al trabajador y lo lleve a la esclavitud, sino para incorporar fuerza laboral que hoy vos no podés incorporar, que tenga que ver con los impuestos en sacar, no poner. Yo creo que es inevitable asumir que eso tenemos que cambiar. Hay un ejemplo, si me permitís, Jorge, hay un ejemplo, estábamos discutiendo y vuelvo sobre el nicho sobre el cual trabajo. Nos gustaría que quien le toque gobernar la provincia, sea Corral, sea Bonfatti o sea Omar Perotti, tome esto que voy a proponer. Nosotros decimos, no nos correspondería tributar ingresos brutos, por la derecho hay fallos de cortes provinciales sobre que graban la actividad aseguradora, proveeduría y en el caso de servicio de ayuda económica. Nosotros estamos proponiendo dejar de pagar ingresos brutos en ayuda económica, pero pagar una contribución que reemplace, que sea supletoria de esa contribución, pero que se destine directamente a fomentar empleo y a reactivar la producción. Eso sin un acuerdo político. Y voy a esto. Y le decíamos a los funcionarios con los que charlábamos de un lado y del otro, es decir, no para subsidiar capital, no, porque las mutuales en la provincia de Santa Fe tienen capital suficiente y lo vienen haciendo como para acompañar cualquier desarrollo productivo y subsidiar tasa hasta el 0%. Hoy cuando estamos hablando de tasas de referencia de 70, 80 puntos como tasas activas, que es inviable para cualquier sistema productivo, nosotros le estamos diciendo, por ahí no, nosotros creemos que se puede hacer de esta manera. Estamos bien. Ahora, ¿cómo puede ser que no nos podamos poner de acuerdo? Pero eso es la falta, es la ausencia de la política. Yo coincido con Miguel. La economía domina la política. Tal cual, pero yo agrego algo. ¿Cómo puede ser que tres tipos te manejen el mercado de alimentos en la Argentina? Porque la política se lo permite, Miguel. Bueno, entonces, pero ante la ausencia de la política... Y dos tipos, o uno ya la leche. Es decir, por eso vuelvo a Kirchner, que fijó alguna pauta muy interesante. Es decir, ¿cómo cuando vos te ponías de acuerdo con la política no podés enfrentar eso y ordenar? Tenemos 50% de la fuerza laboral en negro. Eso tenemos que darnos cuenta de que eso hay que solucionarlo. ¿Cómo ponés en blanco eso? Inclusive para los sindicalistas, que tanto están sentados en sus sillones, le vendría bárbaro tener más afiliados en sus gremios. Sin lugar a dudas. Entonces, me parece que hay cosas que se pueden hacer y falta decisión política y acuerdo programático que dure en el tiempo. Lo han hecho países vecinos. No estoy hablando de países socialdemócratas de Europa, ni de Estados Unidos, ni de Canadá. Estoy hablando de vecinos nuestros. Recordar que el momento que asume Néstor Kirchner lo hace desde una debilidad política con un porcentaje muy bajo, ¿no? Donde fue una jugada de Carlos Menem,
y creo que de alguna manera fue el anticuerpo que le permitió consolidar el poder a Néstor Kirchner con la transversalidad, es decir, convocar a un espacio de discusión justamente política, y fue cuando fue en el momento en la Argentina donde empezó a recuperarse justamente algunas cuestiones, ¿no? Empezó a hablarse del trabajo, empezó a hablarse de cómo recuperar las economías regionales, se habló justamente de la cuestión de educación, de paritarias, es decir, empezaron desde la transversalidad, desde la discusión, a resolverse temas donde la política ocupó el lugar central, y tiene que ver con una visión, ¿no?, también de entender de que la economía está al servicio de la política y no al revés. Una cuestión solamente, ¿te acordás que bueno, el Fondo Monetario era el cuco que planteaban siempre, se planteó el gobierno de pagar o no pagar, el tema del Club de París? Bueno, Kirchner, dijo, nos vamos a arreglar sin el fondo. Hoy estamos endeudados, empeñados a 100 años, digamos, y eso también tiene que ver con la política, digamos, las decisiones que se toman en la política tendrían que repercutir en la economía, pero hoy la economía domina la política. Vinculado también a cómo se fueron fortaleciendo los partidos políticos, ¿no? Yo recuerdo que en los años 90, por ejemplo, los partidos de alguna manera se vaciaron de contenido, dejó surgió, ustedes recuerdan, la boicotización de la política, donde empezamos a saltar de bancas y justamente empezó a avanzar fuertemente una idea de el señor mercado, ¿no?, que define las cosas. Yo insisto, me parece que hoy transitamos por algunas cuestiones similares, pero potenciadas por entender de que el señor mercado hoy ve algunas herramientas que la utiliza para sí, como qué es lo que le llega a la gente, que termina filtrando, ¿no?, incluyendo la noticia, cómo consumimos, cómo vivimos, cómo nosotros transitamos nuestra cotidianidad en función de la información que nos llega, al punto de que nosotros somos parte de un algoritmo que termina vedándonos la posibilidad de saber qué impacto van a tener las decisiones que toman esos señores, digamos, y verdaderamente no nos llega. Sabes que el mercado me parece que no existe porque hay monopolios. Hoy antes estaba mucho más diversificado y tenía que ver con distintos, pero al concentrarse se concentraron los medios, se concentró la parte financiera, los medios de comunicación, y eso creo que también influye a la hora de esto. De antes era, por lo menos había... Vos hablabas de la leche, había varias empresas, hoy hay una sola que domina el mercado. Más todavía, la dirigencia política tiene que lograr acuerdos, porque si está tan concentrado eso, está cada vez más poderoso. Entonces, bueno, ante ese poder... Miguel, ¿y cuáles serían los límites de ese acuerdo? Porque nos podemos poner de acuerdo en algunas cuestiones. Mira, vos podés estar a favor de la legalización del aborto y yo no. El límite, te estoy poniendo un ejemplo, te puedo nombrar cualquiera, es que respetemos lo que dice la ley, por lo menos, y tengamos una buena salud pública para evitar llegar a ese y que el Estado contenga la demanda de toda la sociedad. Eso es un acuerdo que tenemos que pactar entre nosotros. Ahora, si vos pactamos eso y da la vuelta y decís no repartan preservativo, no atiendan... boicotear la política pública, claro. Es decir, si no respetamos eso podemos pensar distinto, pero hay algo que tenemos que pensar en común. Y el tema de la creo que eso justamente es un falso debate. Es un falso debate planteado con neta intencionalidad política de parte del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo Nacional. Haber planteado el debate del aborto... Sí. Pero yo hablaba de otra cosa. Pero está bien. Un ejemplo. Pero quiero decir, es un ejemplo. Adhiero en general a lo que plantea Jorge en el sentido de la idea de Kirchner de la construcción política, la reconstrucción política que Kirchner hizo. El kirchnerismo en general, es cierto, interpeló al poder de alguna manera. A fondo, más o menos, como sea, a gusto de uno, lo intentó. Ahora,
hay una cuestión, digamos. Yo rescato fundamentalmente el tema de la honestidad en el manejo de la cuestión pública, cuestión sobre la cual el kirchnerismo no puede dar una respuesta adecuada. Entonces, pero quiero decir que las ideas políticas deben estar acompañadas también de la honestidad. No pueden estar burladas, en todo caso, o traicionadas. O por el oportunismo. Sí, bueno, el oportunismo es otro tema. Pero creo que la situación social no da en la Argentina para que continuemos robando de la manera en que continúan robando en la Argentina. Pero por supuesto. No puede ser que haya un desembolso del Fondo Monetario Internacional de 10.000 millones de dólares y 9.000 se vayan del país. Eso está ocurriendo por estas horas. En los últimos 3 meses, 12.000 millones se fueron por la canaleta de la bicicleta financiera. Entonces digo, esos temas nosotros los tenemos que tener muy presentes y deben estar en la mirada. A ver, ¿dónde hay corrupción? ¿Dónde no hay? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos acordar? Los consensos son base, digamos, de construcción de presente y de futuro. Si no los tenés a los consensos, no hay posibilidades de actuar. Y yo lo que creo es que en un marco de grieta en la política argentina es imposible construir consensos. Entonces, eso lo tenemos que revertir porque frente a la gravedad de la situación necesitamos un acuerdo nacional. Pero claro, justamente, por eso... Sí. Justamente. Hay un dato, ¿no? Leí hace muy poco que también tiene que ver con lo que planteaba Claudio Leoni hace muy poco frente a un fallo inminente de la Corte Suprema respecto a la posibilidad de que el DRI, el tributo que tienen municipios y comunas, termine desapareciendo y quitándole a los municipios una posibilidad de recaudación que representa 35% de los ingresos, ¿no? El desfinanciamiento, eso es una discusión política que necesita consenso. Necesita consenso porque hay que replantear la parte tributaria, hay que replantear un montón de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana y de la prestación de servicios, nada más ni nada menos de municipios y comunas, de gobiernos locales que conviven, digamos, con el vecino. Es decir, eso es algo que necesita que la política se haga cargo, que se construya consenso sin distinción partidaria, porque estamos hablando de que no va a afectar solamente a municipios de Buenos Aires, porque tiene que ver con un fallo de la Municipalidad de Quilmes respecto a la empresa Shell, ¿no? Sino que ese fallo puede sentar jurisprudencia para que afecte a los miles de municipios y comunas de gobiernos locales, ¿no? A nivel nacional. Y habrá que replantearse nuevamente cuál es la función y el rol del municipio, por ejemplo. Me parece que eso es una cuestión sumamente interesante y clave, La ¿no? autonomía de los municipios estaba planteado también en la reforma. Yo me planteo tomo lo que vos estabas planteando, Miguel, del gran consenso o el acuerdo. Bueno, después de Italia, de la situación realmente muy, digamos, desastrosa, lo que era el significado de la política, la mafia, vino el Mano Puliti, ¿no? En España hubo un acuerdo, el de la Moncloa. Vos hablabas también de los países vecinos, creo que Chile también se fijó algunos acuerdos. Argentina tendría que barajar idea de nuevo, digamos, ponernos de acuerdo en cuestiones mínimas. Realmente falta esas decisiones, pero ¿quiénes son los referentes para canalizar esos acuerdos? Esa es la pregunta. Bueno, ahí está la cuestión de cuando nosotros hablamos de una crisis institucional de la Argentina y que esta es la peor crisis institucional, estamos hablando de que estamos en un problema. De cualquier manera, y volviendo tal vez un poco más a lo local, y recordando en todo caso lo que ha pasado con municipios y comunas y con los gobiernos provinciales, yo veo de 2000 y del Estado en general, de 2007 al presente un cambio muy significativo en el ámbito local, digamos, en los ámbitos locales. No es la misma situación la de la ciudad de Santa Fe de 2007 a 2019. No es ni por sombra ni por asomo, es lo mismo. Como, no quiero decir de la realidad solamente,
sino de la presencia del Estado, de la figura del Estado municipal, digamos. No es la misma. Antes era vos ibas a la municipalidad y eso era un páramo, era cualquier cosa. Hoy en día, hoy vos tenés una presencia de Estado, vas, buscas una respuesta y la tenés. Mal, bien, te podés pelear, lo que fuere, pero lo tenés. Y eso es un valor muy significativo, porque a partir de la existencia del Estado podés articular con el resto de los actores, si no, no hay ninguna posibilidad. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Inclusive para reconocer gestiones, no personas, gestiones. Gestiones. Porque también yo te podría decir que a nivel provincial, desde el 2007 han cambiado muchas cosas, pese a que el gobierno de Obey, el último fue para mí un gobierno de... Obey empezó un proceso de despegue de Reutemann, sí, del liberalismo económico de Reutemann. A mí me pareció muy interesante, ese 2003-2007. Pero hay que reconocer que se han hecho cosas muy importantes, que faltan, obviamente, en la ciudad, en la provincia. Inclusive, mirá, voy a reconocer algo al gobierno nacional que tiene que ver con las provincias. Le ha devuelto dinero que antes se retenía y bienvenido, a lo mejor es más, menos, no estoy hablando de la deuda, no estoy hablando de lo que corresponde a la provincia, y eso le ha permitido estar por lo menos peor que la nación. Se pueden hacer cosas cuando no hay egoísmo político, y cuando ese egoísmo político al único que perjudica es al ciudadano. Hoy hablábamos de lo coordinado que se pueden hacer cosas entre nación, provincia y municipalidad, y hay un corte que ya sabemos cuándo se da, que se lo dejó al vecino, se lo dejó al ciudadano a lo mejor sin aspiraciones y sin lograr sueños que lo tenían al alcance de la mano. Eso no puede ser. Dos cosas para decir frente a lo que compartían recién entre Jorge Obey y Carlos Reutemann. Primero es la formación política de Jorge Obey, que en principio se formó en su vida, digamos, como militante, y Carlos Reutemann, una persona vinculada al deporte, digamos, que viene a la política simplemente por una cuestión coyuntural, ¿no? En momentos donde no se discutía de política, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado me parece que es importante rescatar por estos momentos esta impronta de entender a los territorios metropolitanos, donde vos decías entre nación, provincia y municipio, y hoy los mismos municipios están en condiciones de ponerse de acuerdo, obviamente acompañado, me parece, por fortalecer una política para darle respuesta al vecino, pero por ejemplo pongo lo que sucede en San José del Rincón, en el caso de la conformación de un área metropolitana donde da respuesta en términos de transporte, en cuanto a lo hídrico. Nosotros tenemos el consorcio para resolver el tema del residuo sólido urbano. Es decir, hoy nosotros los rinconeros, los costeros, nos subimos a una línea que es metropolitana, y es una respuesta concreta a una necesidad que tiene el vecino, y que lo resuelve no la provincia, no la nación, lo resuelve la municipalidad de Santa Fe con la municipalidad de San José del Rincón. Es decir, hoy la mirada de poder entenderse parte de un territorio y acordar cuestiones mucho más que trasciendan el límite de la ciudad, me parece que seguramente lo partidario también, porque acá hay varios colores políticos justamente dentro. quería decir eso. Grandes discusiones que nos tenemos que dar los santafesinos de la capital, es qué destino, es decir, definir un perfil, es decir, qué somos, porque estamos como a mitad de todo, y creo que la gran discusión que se viene, no sé si en estos 4 años, 8, es el tema del puerto. Es el tema del puerto. Yo creo, más allá de las instalaciones de empresas que pueden venir, el puerto es vital para nosotros. Y yo, discúlpenme, dudo muchísimo de que la gente del sur esté interesada en darnos ese puerto. Y no estoy hablando del IPSI, que ha hecho muchísimo por la capital. No, pero Miguel, hablo de los factores de poder.
Bueno, a Por ver, eso digo de los consensos políticos en contra de esos factores de poder. Miguel, hay una cuestión con respecto al tema puerto, que es lo siguiente: cada una de las empresas multinacionales de exportación tiene su puerto propio. Por lo tanto, lo que menos le interesa es tener un puerto público, digamos, que sea competencia. No es una cuestión política, es una cuestión de intereses. Bueno. Lisa y llanamente. De cualquier forma, lo que queda del puerto de Santa Fe hoy está operativo para algunas cooperativas en el sentido de que puedan estar sacando granos, y falta terminar de poner en marcha como corresponde por lo menos la terminal de contenedores, que está en un proceso. Es decir, llegó un escáner que es imprescindible desde el punto de vista de la aduana, y ha llegado una grúa que está en condiciones de hacer una operatoria provisoria. El concesionario que tome esa terminal tiene que traer la tecnología como para hacerlo al puerto operativo. No hay otro camino. Eso es así. Ahora, está puesta en marcha, digamos, en la discusión política de esta campaña electoral, de dos candidatos, de Perotti y de Bonfatti, la idea de poner en marcha una política de empleo en la provincia de Santa Fe, que me parece muy importante. Y por otro lado también hay un interés en el sentido de acompañar una evolución de lo científico que permita hacer los cambios estructurales de los sistemas de trabajo para que la gente se pueda capacitar en ese sentido, en el sentido del trabajo que viene. Y vaya si tenemos concentración de científicos en esta ciudad y en esta capital. Por lo tanto, tenemos una potencialidad desde ese punto de vista muy importante. Yo creo que Santa Fe tiene un conjunto de fortalezas muy importantes y que esas fortalezas se han puesto en marcha en los últimos tiempos. Han ayudado a crecer Santa Fe. Santa Fe no está, insisto, en la misma situación que hace 12 años atrás. Por lo tanto, bueno, aprovechémosla, retomemos ese tema, pensemos en la potencialidad que significa el Estado provincial hoy en la capital, todo lo que influye, en el sentido de hacer retrasar en el área metropolitana la crisis que hay en la Argentina, la crisis económica que hay en la Argentina. Todos los sueldos que hay en la administración pública, docentes, jubilados, justicia, fuerzas de seguridad, salud, todo eso se está volcando a que la crisis que se vivió en otros lugares del país, en Argentina, en Santa Fe recién se esté sintiendo ahora. En el comercio. Vamos a ir cerrando porque ya se nos acabó el tiempo. Sí. Pero también vos hablabas del puerto y me parece que algo que tiene que complementarse con el puerto, que es el ferrocarril, digamos, algo que, digamos, y plantear también nuevas, las rutas, acondicionar autovía, autopista. Creo que la potencialidad también como para acceder a dar los elementos necesarios a la exportación. Un minuto. Estuvo en Rosario hace horas nada más el encargado de una parte de trenes de cercanía, que era un planteo que habían hecho todos los candidatos a intendente de Rosario para poner en marcha el tren de cercanía. Dijo, señores, problema de ustedes, ¿no es cierto? Nosotros en esto no vamos a resolver nada. Cuando uno ve desde Santa Fe que las obras que se han hecho en materia de infraestructura ferroviaria en Buenos Aires son impresionantes. Impresionantes. Entonces, ese reparto también tiene que cambiar en la Argentina. Bueno, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Han quedado muchas cosas por seguir charlando, creo que pero ha sido enriquecedor. Hemos visto distintas posturas, hemos visto también las opiniones de colegas, de amigos, y sobre todo queremos hacer un aporte, ¿no? Va a abrir también a la discusión temas que quizás están olvidados, que quizás no están en la agenda política, pero son necesarios también conocerlos porque tenemos que decidir en primer lugar aquí en la provincia y después nos queda la nación. Y creo que si estamos mejor preparados, mejor informados y mejor, qué sé yo, digamos, tener los elementos necesarios a la hora de contribuir como ciudadano a una democracia mejor, creo que ese es el papel que tenemos que jugar todos. Por supuesto. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Miguel, Héctor y Oscar. Tenemos que agradecer también a José en las cámaras, a Luciano Urrejola de la dirección,
a Horacio del Barco también colaborándonos con nosotros en la producción y por supuesto a todos nuestros televidentes en esta propuesta especial del día de hoy de políticas públicas junto con El Despertador. Muchas gracias también, Jorge, haberte acercado. Yo insisto de que me siento más de visitante que de local. Bueno, vamos a jugar un partido aparte, en otro lugar. Claro, un tercer partido. Un tercer partido. Tercer tiempo. Bueno, nos encontramos la próxima semana a las 9 aquí para hacer políticas públicas. Muchas gracias a todos, que la pasen bien. Chao. Reconozco que en estos años el